Sean bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos del plan de salvación de Dios en Cristo Jesús a todas las naciones de la tierra, comenzando en Israel. Israel es la nación profética de Dios, de bendición para todas las naciones gentiles. México es una nación gentil, pero no podemos hablar de la bendición de Dios a México sin considerar a Israel. Por eso Israel siempre está en las noticias diarias en el mundo entero. Israel es noticias y hoy debemos estar orando por Israel, por todo lo que está aconteciendo, porque estamos viviendo el tiempo del cumplimiento profético para los tiempos de la venida de Cristo Jesús. Cristo prometió regresar. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Él se manifiesta a través de la predicación del Evangelio que hace la Iglesia cristiana hoy en día. Por eso, en este programa hablaremos de Jesucristo y un encuentro que tuvo con una mujer gentil, una mujer que no era judía, una mujer de la nación del Líbano, allá donde está el conflicto hoy en día. Jesucristo vino a bendecir la tierra. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer en Jesucristo. Para creer en Jesucristo tengo que oír de Jesucristo. Tengo que saber quién es Jesucristo y creer en Él, aceptar a Jesucristo como mi Salvador, hacerle el Señor de mi vida, porque solamente en Cristo puedo yo caminar en la tierra. No puedo caminar independiente de Dios. Jesucristo es la conexión del hombre con Dios. Solamente en Jesucristo está la salvación. Por eso hoy hablaremos de este encuentro que Jesús tuvo con una mujer sirofenicia, una mujer del Líbano, una mujer gentil. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Él sigue tocando corazones de personas en México, en Estados Unidos, Guatemala, Rusia, China, en los países árabes, en cualquier país. Jesucristo está tocando el corazón. Solamente tenemos que oír, creer y confesarle con la boca que Él es el Señor. Bienvenidos a este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza Internacional. Sí, hoy vamos a hablar de Líbano. Y Líbano es un país muy interesante en la palabra de Dios, porque nos habla de, si podemos ver la bandera, por ejemplo, de Líbano, nos habla de un árbol, que es un árbol de cedro. El árbol de cedro, que es el símbolo, se puede decir, del escudo nacional de Líbano. Y la palabra nos da, por ejemplo, en Isaías, quiero leer una parte de Isaías, en el capítulo 60, cuando habla Dios de la transferencia de la riqueza de las naciones. Una de esas ciudades o regiones habla de Líbano. Dice allí la palabra, por ejemplo, el versículo 13, 60:13 de Isaías. La gloria del Líbano vendrán a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Aquí nos habla, en pocas palabras, cuando hablamos del tabernáculo y el templo. El tabernáculo fue hecho con madera de encino, pero el templo, hablando del templo, el primer templo, el de Salomón, fue hecho con madera de cedro. De Líbano. Sí, ciertamente, cedro de Líbano. Había un rey llamado Hiram de Tiro, y él fue quien proveyó madera tanto para el rey David como también para el rey Salomón, para su palacio real, para la casa de Dios, para el templo. Así que por eso aquí habla de la gloria del Líbano, y la capital del Líbano es Beirut, y Beirut es conocido en la antigüedad como la París del Medio Oriente.
Así que pues debió haber sido una de las ciudades más hermosas, más bellas. Quiero también leer tal vez lo que dice 2 de Samuel. Allí nos habla que Líbano, o el rey Hiram, él fue también uno de los primeros en reconocer a David como rey. También es lo que podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 5, 2 de Samuel 5, del 11 al 12. Ahí dice también: Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Así que aquí vemos el rey Hiram, que era de Tiro, justo esa parte donde Jesús fue a visitar en Líbano, fue a Tiro y Sidón. Eran ambas ciudades hoy en día se le conoce como Líbano. En tiempos también antiguos se le conoce como Fenicia, porque ahí estuvieron los fenicios, y los fenicios fueron muy grandes navegantes del mar. Los mejores barcos fueron de ellos, pues comerciaban artículos de lujo, se podría decir, entre oro, plata, bronce, piedras preciosas, animales exóticos. Entonces hacían viajes prácticamente saliendo de Líbano, iban hasta Tarsis, que sería España, y así dominaban todas las flotas del mar Mediterráneo en el comercio. Así que fue una gran potencia en ese tiempo, un gran país, y que prácticamente fue quien proporcionó la madera, y no cualquier madera, sino la madera de cedro, que dicho sea de paso, el cedro nos habla son árboles grandes de 50 metros y una madera robusta, ¿no? De las mejores maderas para construir ya sean muebles o artículos, ¿no? de lujo. Entonces por eso vemos Dios apartó lo mejor para su casa, y eso incluye la madera de cedro del Líbano. Sí, estamos leyendo de las Escrituras que hablan de la historia bíblica desde los tiempos antiguos. Dios estableció su nación en medio de todas las naciones del planeta Tierra, Israel, y estableció un reino, el reino de David. Pero David tenía que construir su casa y construir el templo de Dios. Dios dijo: en Jerusalén se construirá mi casa. Así que Jerusalén es importante, o fue importante, por el templo de Dios. Jerusalén, capital de Israel. Pero las naciones vecinas iban a apoyar cómo construir el templo, cómo edificar a Jerusalén, cómo construir las ciudades de Israel. Y estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, en el reino del rey David, y estamos considerando en este caso muy en particular la nación de el Líbano. Hoy en día hay conflictos en el Medio Oriente, hay conflictos en el Líbano con respecto a Israel, pero muchos comunicadores hoy en día, inclusive líderes políticos de las naciones, no conocen la historia bíblica, no conocen la verdad, y están considerando a Israel como si Israel hubiese comenzado el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial. Creen que Israel ocupó una tierra en el año 1948, y a partir de allí comenzó el conflicto contra las naciones árabes, inclusive con Líbano. No, Dios es Dios de la tierra, y la tierra, esa tierra donde hoy está Israel, Dios se la concedió a Israel desde los tiempos antiguos. Cuando entró Josué con el pueblo de Israel que venían de Egipto, esa fue la tierra prometida. Lo que sucedió fue que cuando vino Jesucristo el Mesías, rechazaron al Mesías. Entonces pasaron cerca de 2000 años donde
perdieron la tierra temporalmente. Es el castigo de Dios. Dios castigó a Israel porque rechazaron al Mesías, pero Dios no se ha olvidado de Israel. Israel está en el pacto eterno que Dios estableció con Abraham y tiene que ver con la tierra. Y Dios dijo, van a regresar de nuevo a la tierra que yo les di, la tierra donde estuvo el rey David, la tierra donde estuvieron los profetas, la tierra que Dios estableció para el nacimiento del Mesías. Así que cuando se cumplió el regreso de nuevo a su tierra del pueblo de Israel, 1948. Pero no todos conocen esta historia y todos creen que Israel está allí ocupando un territorio que no le pertenece. Por eso tenemos que ir a la Biblia, las Escrituras. Aquí tenemos cómo el rey David tenía una relación o conexión muy buena con el rey de Líbano, Sí. Tiro, Hiram. Hiram. Sí. Era Hiram en los tiempos de Salomón, cuando se Sí. construyó el primer templo en Jerusalén. Así que tenemos que conocer todo ello, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, era muy común entonces la comunicación y conexión de Israel con el Líbano, con Siria. Ya existía la capital de Siria, Damasco. Existía Líbano, Tiro y Tirón, y Sidón. Sido y Tirón. Eran y Sidón. dos ciudades de la costa mediterránea. Acababas de mencionar a España, Tarsis. Tarsis significaba España. Ya España estaba considerada, inclusive cuando vino el apóstol Pablo, Pablo también habló de ello. Así que la Biblia nos va hablando de todo lo que Dios estableció en la tierra. Las naciones fueron creadas por Dios. Dios estableció límites o fronteras a las naciones y Dios está en control a través de los tiempos. Hoy estamos en el siglo XXI, en el tiempo profético ya de la segunda venida de Cristo. Por eso tenemos que hablar de la profecía y la esencia misma de la profecía es Jesucristo, pero Jesucristo nació en Israel. Israel tiene que ver con una nación de bendición profética a todas las naciones de la tierra. De Israel en Cristo vino la iglesia. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Cristo, pero Cristo nace en Israel. Así que la vida de Jesucristo fue Israel. La vida de la iglesia tiene que estar relacionada con Israel. Nosotros los cristianos no podemos bendecir la tierra a donde Dios nos hizo nacer, como por ejemplo nosotros que somos mexicanos. Yo sé que para bendecir a México tengo que bendecir a Israel, porque así dice la Escritura, el Evangelio, primero a los judíos, después a los gentiles, a los griegos. Así que hay todo un orden en el plan de Dios. Si bendigo a Israel, Dios bendice mi nación. Si bendigo a Jerusalén, Dios bendice mi ciudad. Así que hay una conexión espiritual que debemos conocer. Jesucristo, cuando vino a la tierra, dice la Biblia, que recorría ciudades y aldeas con tres propósitos. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35, donde encontramos el ministerio del Señor Jesucristo. Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Vamos a ver cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aquí Jesucristo está viendo la ciudad y Él tuvo compasión de la ciudad, de las multitudes que habitan en una ciudad, porque estaban
las multitudes desamparadas. No había un líder espiritual que condujeran a todos los habitantes de una ciudad. ¿Qué estaba sucediendo en una ciudad? Habían tinieblas. Se necesitaban liderazgos que confrontaran las tinieblas. A esto vino Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En 1 de Juan 3:8, allí dice la Escritura que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde? En las ciudades. ¿Dónde está operando el diablo? En ciudades donde hay habitantes en un territorio. Por eso Jesucristo recorría ciudades y aldeas para alumbrar, para despejar las tinieblas. Y aquí dice: al ver las multitudes de la ciudad, tuvo compasión de estas multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por eso Jesucristo dijo: hay que orar a Dios el Padre para que Dios el Padre envíe obreros a la cosecha, obreros a las ciudades, obreros a las naciones, para que alumbren en ciudades y naciones. ¿Qué característica deberían tener estos obreros? La característica la encontramos en el capítulo 10 de Mateo, versículo 1. Allí Jesucristo fue cuando llamó a sus 12 apóstoles a ser discipulados, porque iban a ser enviados a las ciudades donde habían tinieblas. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quiénes estaban trayendo todas las tinieblas a las ciudades y a las naciones? Los demonios, espíritus territoriales que estaban moviéndose en ciudades y naciones, espíritus que estaban trayendo enfermedades, espíritus que estaban trayendo muerte prematura antes de tiempo, espíritus que estaban afectando las personas en cuanto a su comportamiento. Muchas personas estaban con codicia, codiciando lo que tiene el prójimo, llenos de avaricia, personas llenas de enojo, de odio reprimido. Hoy en día ese odio está aflorando. Hay odio en el mundo entero. Así que todo ello es espiritual. Espíritus que están perturbando la mente del ser humano, el alma del ser humano, gente angustiada, desesperada, gente pensando en el suicidio porque no tiene solución en su vida, es su pensamiento. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a liberar a los cautivos. La humanidad estaba cautiva por demonios. Por eso Jesucristo, en su estrategia de salvación, empezaba a recorrer ciudades y aldeas. Para tomar una nación, primero hay que ir a una ciudad, de ciudad en ciudad. Y Jesucristo iba de ciudad en ciudad. Estableció su ministerio en una ciudad llamada Capernaum. Y la Biblia dice que esta ciudad estaba bajo tinieblas. Podemos leer acerca de Capernaum en el Evangelio de Mateo, donde habla del principio del ministerio de Jesucristo. Cristo vino a alumbrar, por eso llamó a sus 12 apóstoles y les dio autoridad sobre los demonios, porque los demonios estaban perturbando ciudades y aldeas y naciones. Esta es la autoridad dada por Jesucristo a los cristianos hoy en día. Por eso el diablo no quiere que el cristiano sepa esta verdad. El diablo quiere que todo cristiano camine en la ignorancia de lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue allí, en Jerusalén, en Israel, donde Jesucristo derrotó al diablo. Por eso el diablo odia a Jerusalén, odia a Israel, odia a los judíos, odia al cristianismo que nace en Israel. Por eso tenemos que saber quiénes somos hoy en Cristo Jesús.
Solamente el cristiano tiene autoridad contra el diablo. Aquí tenemos entonces cómo Jesucristo comienza su ministerio. ¿Y dónde estableció su ministerio? No en Jerusalén, lo estableció en tierra de gentiles, en tierra donde había idolatría, en tierra donde se movían demonios, alrededor del mar de Galilea. Tierra de gentiles, dicen las Escrituras. Leamos Mateo capítulo 4, versículos del 12 al 16. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y dice la Escritura que allí en Capernaum fue cuando comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios. No vino a predicar el reino de los hombres, vino a predicar el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino del poder del Espíritu Santo sobre los demonios. Esto fue lo que dice la Escritura que empezó a predicar Jesucristo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para entrar al reino de los cielos hay que arrepentirse de tanta ignorancia, de no conocer la verdad, de estar caminando, adorando dioses extraños, estar caminando en otro pensamiento. Jesucristo dijo: arrepentíos. La palabra arrepentimiento tiene que ver con la mente. Tienen que cambiar su forma de pensar. La gente en una ciudad, la Biblia dice que Jesucristo tuvo compasión de la gente de una ciudad porque estaban desamparadas. No había un pastor que enseñara el camino de la verdad. Estaban dispersas todas ellas con miedo y temor a los demonios. Por eso Jesucristo dijo: hay que enviar obreros para esta cosecha con el poder y la autoridad contra los demonios. Jesucristo vino a establecer ese reino, pero el requisito es: cambiemos nuestra forma de pensar. Dejemos de pensar como piensa el hombre aquí en la tierra y debemos empezar a pensar como piensa Dios. Dios es el creador del ser humano y Dios quiere que el hombre camine siendo libre de todo pensamiento diabólico, de todo demonio. A esto vino Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando envió a sus 12 apóstoles, dice la Escritura en el Evangelio según San Lucas capítulo 9, Jesucristo mandó a sus apóstoles a predicar. Versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Este es el mandamiento dado por Jesucristo primeramente a los apóstoles y ahora a la iglesia. Si somos cristianos, este es nuestro llamado de estar predicando el evangelio del reino de Dios, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Así que este es el llamado de la iglesia y Jesucristo por eso dio el ejemplo con él mismo al estar recorriendo ciudades y aldeas, comenzando en Galilea. Y dice la Biblia que su fama se extendió hasta el Líbano, se extendió a las naciones cercanas como era Líbano, Siria, Egipto, y entonces empezaron a ir hacia Jesucristo a Galilea. Sí, todos los países que hoy en día son frontera con Israel.
es allí donde se extendió, dice, la fama de Jesús, llegó hasta allá. Sí, vamos a leer el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, donde habla de esta fama que se difundió en Jesús. Por eso tenemos que conocer a Jesucristo. Él es la manifestación del amor de Dios a toda persona en el planeta Tierra, sea judío o sea gentil. Amigo, amiga, Dios te ama, quien quiera que tú seas, por el hecho de ser una persona que nació en el planeta Tierra. Dios te ama. Dios ama su creación. Fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. Debido al pecado de Adán y Eva, todos hemos nacido apartados de Dios. A esto vino Jesucristo, para acercarnos de nuevo a Dios, reconciliarnos con Dios, y el requisito es arrepentimiento. Tengo que arrepentirme de estar caminando con otro pensamiento y entro el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es este maravilloso libro que se llaman las Escrituras o la Santa Biblia. Mientras yo lea más de la Biblia, más me lleno del pensamiento de Dios para ser libre. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y serán libres de los engaños de esos demonios que están perturbando la mente de muchas personas, como hoy en día, que están usando los medios de comunicación para atacar a Israel. Hay un espíritu contra Israel, el espíritu de antisemitismo está moviéndose en el mundo hoy en día por ignorancia o desconocimiento de Dios, de la nación misma de Israel y hasta de su propia nación. No conocen ni su nación. ¿Cómo fue que Dios estableció su propia nación? Por eso tenemos que ir al conocimiento de la verdad para ser libres del engaño del enemigo. Jesucristo comenzó entonces a manifestar el poder de Dios para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, sea de un país o de otro país. Jesucristo vino por personas y muchos de otras naciones acudieron a Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí tenemos cómo su fama llegó a Siria, dice la Escritura. Sí, Siria, capital es Damasco. Es allí donde hay un grupo terrorista que está queriendo afectar a Israel hoy en día. Ese grupo terrorista se ha infiltrado en el Líbano y está atacando hoy por el norte a Israel. Así que de pronto Siria se convierte en enemiga de Israel, el Líbano se convierte en enemiga de Israel, pero todo esto es espiritual. Hay un espíritu que se está levantando contra Israel por los tiempos proféticos que estamos viviendo, porque ese odio se incrementará. Así que debemos conocer acerca de lo que sucederá a los tiempos últimos que ya estamos viendo en las noticias. Pero Dios no ha cambiado, Dios es amor y Él ama a los de Siria, a los de Líbano, a los de Israel, pero todos tendrán que pasar por el juicio mismo de Dios. Todo juicio viene para la salvación. Así que necesitamos conocer cómo obra Dios aquí en la tierra, y aquí tenemos a Jesucristo cuando vino hace 21 siglos atrás. Vino a predicar, a enseñar y a sanar. Su fama se extendió y muchos de Siria
y del Líbano y del otro lado del río Jordán, de Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades romanas. Al lado de Decápolis, del otro lado del mar de Galilea, estaba la tierra de Gadara. Hay una historia que habla de un personaje que se le conoció como el Gadareno, una persona poseída por demonios, por legiones de demonios. Así que Jesucristo vino a esa región a liberar a los cautivos. Y Jesucristo recorrió toda esa región de Galilea y el norte de Galilea, donde está Siria, en los altos del Golán, antes era Siria, y también al Líbano. Así que todo esto son territorios que Jesucristo recorrió para bendecir a la gente. Y un día, dice la Escritura, Jesucristo fue al Líbano. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 28. Jesucristo, después de estar recorriendo allí ciudades en Galilea, decidió ir al norte y traspasar fronteras para ir a la nación de el Líbano. Sí, es Marcos 7, 24 al 28 dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón, ¿dónde quedan Tiro y Sidón? Líbano. En el Líbano. Así que dice la Escritura en el Evangelio de Marcos que levantándose un día Jesucristo se dirigió a Tiro y Sidón, que hoy es Líbano. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Aquí tenemos una madre de familia angustiada porque un demonio estaba trayendo enfermedad a su hija. Jesucristo recorría no solamente ciudades, sino naciones. Estaba en la nación de el Líbano, estaba en una casa. Sí, estaba y dice la Biblia justamente... que esta madre oyó de Jesús. Tiro y Sidón eran prácticamente la costa del mar Mediterráneo. Así que muy probablemente, por lo que dice aquí la palabra, Jesús fue de vacaciones a la playa para tomar un break, ¿no? Un descanso. Bueno, hoy en día hablamos en esos términos cuando oímos del mar, pero Jesucristo no perdía un día sin hacer la obra de Dios el Padre. Siempre había un propósito, y el propósito era de atender la necesidad, porque la Biblia dice que había una necesidad urgente que atender, a una madre angustiada. El Señor tiene misericordia de las madres, de los padres angustiados por sus hijos. Dios es Dios de la familia. Y aquí conocemos cómo Jesucristo, estando en una casa, dice la Escritura que esta madre oyó que Jesús estaba en el Líbano, que estaba en esa casa. Entonces no solamente oyó, sino que acudió hacia él. Esto es importante entenderlo en el mundo espiritual. La fe viene por Jesucristo. Toda persona que quiera un milagro de Dios debe tener fe. Y la fe Dios la da. Dios da la fe por medio de Jesús de Nazaret. Por eso una persona que oye el nombre de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, empieza a tener fe. Esta madre de familia, esta madre sirofenicia, oyó de Jesús. La fe vino a ella, pero la fe es movimiento, la fe es acción. La fe no es pasiva, la fe es activa. La fe viene de Dios al oír el nombre de Jesús, y la fe nos mueve. La fe que llegó a esta mujer sirofenicia la movió hacia la persona misma de Jesús. Esta es la obra que hace el Espíritu Santo en lo espiritual.
Por eso hoy se predica el Evangelio de Jesucristo, todo cristiano habla de Jesucristo, debemos hablar de Jesucristo en la oficina, en el centro de trabajo, en la calle, en cualquier lugar público, para que la gente tenga fe, para que la gente se mueva hacia Jesucristo, el único que puede solucionar el problema de tipo espiritual, problema de salud física, problema laboral, problema económico, problema social, cualquier tipo de problema, solamente Jesús. Pero hay que oír de Jesús, hay que oír el nombre de Jesús para tener la fe y acudir a Jesús. Fue lo que sucedió en esta mujer. Oyó, creyó, actuó. Fue a Jesús, pero la Biblia dice que todavía no era el tiempo de los gentiles. Todavía no era el tiempo de los gentiles. Dios es Dios de plan y Dios estableció primeramente a los judíos. Ese fue el plan, primero los judíos, después los gentiles. Pero todavía no llegaba el tiempo de los gentiles. Y es aquí donde Jesucristo abre un espacio profético para atender a una mujer gentil y la atendió en su necesidad. Bueno, aquí vemos una mujer que lo primero que hizo fue se postró, dice, ante Jesús. Se postró y lo segundo que hizo fue clamó a él. Y fue una mujer persistente porque ella quería la sanidad de su hija y sabía que el único que podía sanar a su hija era Jesucristo. En otras palabras, ella creyó en Jesús como el Mesías y fue una de las mujeres con mayor fe dentro de los gentiles, ¿no? Al igual que el centurión romano también que pidió sanidad para su criado. Y son dos otro gentil, y son dos de los que Jesús gratificó en público, que dijo verdaderamente, estos aunque no son judíos, tienen muy buena su fe en mí. Y por eso elogió la fe de estos gentiles. Fueron recompensados en público. Sí, Jesucristo a esta mujer de manera particular, esta fue la respuesta que Jesús le dio. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así fue el término que Jesús habló con respecto a los gentiles. Los gentiles eran considerados gente que estaban afectadas por demonios inmundos, espíritus inmundos. Por lo tanto, las personas eran inmundas. Por lo tanto, se les llamaba perrillos. Sí, tiene que ver con la idolatría tal vez que unos hacían. Por eso los judíos no se juntaban con gentiles, ¿sí? Porque decían, ellos son inmundos. Es más, los judíos no iban a donde vivían los gentiles. Por eso aquí vemos ella... Jesús fue directo. Fue directo, ciertamente. Para decirle a la mujer acerca de la condición de ella como gentil. Pero la mujer no se sintió insultada, sino al contrario, le siguió la corriente a Jesús. Así vemos la humildad de esta mujer en su angustia, su desesperación. Ella no vio esto como un insulto. Ella vio esto como una oportunidad para lograr tocar el corazón del Señor Jesús, sí, y que Jesús saliera de ese tiempo profético que estaba dedicado a los judíos y entrara a un tiempo especial para atenderla a ella como gentil. Sí. Y creo que lo logró porque ella tocó a Jesús por medio de la fe. Sí, prácticamente. Si ella no hubiese tenido fe, no hubiese tocado el corazón de Jesús. Sí, prácticamente podemos ver cualquier persona que come pan,
es imposible comerse todo el pan, o sea, siempre vas a dejar alguna, migaja o algo va a salir del pan sobre el plato, sobre la mesa o se va a caer al suelo. Por eso esta mujer dijo, no, es que yo no necesito comer todo el pan, yo nada más necesito lo que caiga del pan, de esa migaja. De la sobra. De la sobra. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esta palabra tocó el corazón de Jesús, fue una palabra llena de fe. Y Jesucristo por eso dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en ese mismo momento. Así que la fe toca el corazón de Dios. Donde hay fe, hay milagros. Sí, en el Tenemos caso que de acudir ella, a Dios, el único que nos puede ayudar y bendecir. sí, en el caso de ella está diciendo, es que yo no necesito todo el pan, yo nada más necesito algo pequeño para hacer un milagro. Es lo que Jesús dijo, tenemos que considerar la fe como un grano de mostaza. Sí. La mostaza es el grano más pequeño que podemos encontrar. Y Jesús dijo, basta que tu fe sea como un grano de mostaza para que muevas montañas. Así que esta mujer fue una gigante de fe, una mujer que mostró su fe de una manera extraordinaria y Jesucristo la elogió. Por eso Jesús fue hacia el Líbano, porque Jesús era el profeta, Jesús sabía que un milagro se iba a dar allá en ese lugar. Por eso el Evangelio se está predicando hoy a los gentiles, muchos gentiles están siendo alcanzados por el Señor. Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar al profeta de Dios, Morris Cerullo, durante muchos años a Israel. Y tuvimos la oportunidad inclusive de predicar a grupos de personas. La sorpresa que yo me llevé fue que la gran mayoría de personas a las que les predicamos eran árabes, del Líbano, palestinos, que se convirtieron a Cristo. Eran sensibles a oír, a creer y a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Dónde fue esto? En Israel, allá en Jerusalén. Israel sigue siendo la bendición de Dios a los gentiles. Sí, lo que quería decir, porque Jesús cuando estuvo en su ministerio, él fue prácticamente a todos los países que están alrededor de Israel. Aquí al Líbano lo tenemos por el caso de la mujer sirofenicia, que también era griega, es lo que dice la palabra. Así que tenía varias mezclas de raza, ¿no? Tenemos también Egipto, ¿no? Es allí donde José y María escaparon de Herodes el Grande, huyeron a Egipto y allá estuvieron un tiempo en Egipto. Entonces esto era necesario porque Israel salió de Egipto y la palabra de Dios dice que de Egipto Dios mandó a su Hijo, ¿no? Entonces por eso Jesucristo fue a Egipto. Ahora tenemos también Jordania. En el Evangelio de Juan, allí nos habla de donde Juan el Bautista bautizaba, era un lugar que se llamaba Betabara, que Betabara es hablar justo enfrente de Jericó, en el río Jordán, pero del otro lado, que hablamos en Jordania hoy en día. Y ese fue el mismo lugar donde Elías, por ejemplo, fue arrebatado al cielo, y fue el mismo lugar donde Juan el Bautista habitó y donde Juan el Bautista bautizaba. Pero era un territorio más allá del Jordán, más allá de Israel. Sí, bueno, es la frontera, el río Jordán hace la frontera hoy en día entre Israel y Jordania. Por eso el lugar donde se ascendió Elías al cielo o donde Juan el Bautista vivió fue en el río Jordán del lado de Jordania. Entonces vemos en la Biblia cómo Dios a través de la historia ha bendecido a Egipto. Sí. Jesús estuvo en Egipto. Ciertamente. Se bautizó en el Jordán, que tiene que ver con los límites entre Israel y Jordania. Sí. En el Jordán fue bendecido Jordania.
y también Siria. Sí, Siria hay tres... Aquí tenemos que él fue a Siria. Bueno, lo que contamos hoy es Líbano, pero sí, Jesús fue... Pero vinieron de Siria, dice Mateo, cuando Jesús estaba sanando en Galilea. Muchos de Siria vinieron. Sí, ciertamente, muchos fueron a Jesús, pero por ejemplo en el libro de Mateo, por ahí del capítulo 17, ahí nos habla de tres acontecimientos que tienen que ver con Siria, y tiene que ver cuando Jesús fue a Cesarea de Filipos. Esa sería la primera. Cesarea de Filipos, que es donde Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios ¿Podríamos decir viviente? que Cesarea de Filipos abarca ya Siria? Sí, antiguamente, o sea, era Siria. Hoy en día pertenece a Israel. Siria, sí. Hoy en día se llama Banias, está en Israel, en los altos del Golán, pero esa zona era de Siria. Así que primero Jesús ahí fue ascendiendo al Monte Hermón, o a los altos del Golán, que es el mismo conjunto. Entonces primero fue a Cesarea de Filipos. De Cesarea de Filipos es donde va después al Monte Hermón. Es la transfiguración de Jesús, donde descendieron Moisés y Elías. Y después dice allí que descendió, y en una ciudad cerca también ahí del Monte Hermón es donde está el caso del padre del muchacho lunático. Así el padre que le dijo a Jesús: ayuda a mi fe. Y Jesús dijo: todo es posible si tú puedes creer. Y ese joven fue libre. Así que estas tres historias están dentro de Siria. Y era un territorio muy contaminado por espíritus inmundos. Sí. Y fue allí donde Jesucristo llevó a sus apóstoles para dar la revelación de lo que sería la iglesia cristiana. Eso está en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo preguntó: ¿quién dicen que yo soy? Y fue cuando Pedro, por el Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: eres bienaventurado, Pedro, esto no te lo dio a conocer hombre alguno, sino mi Padre desde los cielos te lo reveló, que Cristo estaba en la tierra, que Jesús era el Cristo. Por eso Jesús dio la declaración de la iglesia: sobre esta roca, la declaración que Él era el Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán ante la iglesia. Todo lo que aten en la tierra será atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra será desatada en los cielos. Es la autoridad y el poder que Dios puso en la iglesia. Cuando fue revelada esta bendición a lo que sería la iglesia, en un lugar de espíritus inmundos como era Cesarea de Filipos, esto fue en lo que era Siria en ese tiempo, cerca del Monte Hermón, donde un día el diablo tomó posición allí con los ángeles caídos. Así que hay mucha historia que debemos conocer del mundo espiritual. Por eso Jesucristo, Él se movió a donde estaban los demonios, para que los demonios entendieran que Él era el Cristo. Y al revelar a la iglesia, que todos los demonios entendieran que la iglesia tiene autoridad sobre los demonios. Por eso cuando Jesucristo dio la gran comisión, en Marcos 16, 17, Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Es la autoridad y poder que Jesucristo ha dado a la iglesia. Y la iglesia está predicando tanto a judíos como a gentiles. Jesucristo sigue manifestándose todavía por medio del evangelio que se predica en la tierra. Dios sigue mostrando su amor a toda persona en su necesidad, sea de una raza, otra raza, sea de una nación, de otra nación. Solamente hay que tener la fe que Dios envía por medio del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Esta mujer sirofenicia oyó con sus oídos, creyó con su corazón y con su boca le confesó
como su Señor. Es lo que tenemos que hacer hoy en día. Por eso, amigo, amiga, yo te invito para que abras tu corazón e invites a Jesucristo a que entre a tu vida. Él es el único que podrá ayudarte en tu vida personal, seas hombre o mujer, cualquiera que sea tu problema, tu necesidad, problemas de tipo espiritual, problemas de salud física en el cuerpo, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas laborales, económicos, todo tipo de problema. Jesucristo es la respuesta de Dios a nuestros problemas. Solamente tenemos que aceptarle a Él como Señor y Salvador. Yo te invito a que repitas después de mí esta declaración de fe para que hoy Jesucristo entre a tu vida y empieces una vida nueva. Puedes decirle: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todos mis pecados y creo, Señor, en el poder de tu sangre que me limpia de pecado ahora. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, a caminar en un nuevo estilo de vida. Amén y amén. Si hiciste esta declaración de fe con tu corazón, ya pasaste de las tinieblas a la luz. Eres un hijo de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Empieza a leer las Escrituras, la Santa Biblia. Es necesario ir a una iglesia donde se enseñen las Escrituras. Hay muchos pastores llenos del amor de Dios que están bendiciendo a su rebaño, orando por la necesidad. Bienvenidos a la familia de Dios. Pues gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Que las bendiciones sigan con ustedes. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.